La consulta, Sí. ¿qué te ha parecido? ¿Cuáles son sus efectos prácticos, si es que lo tiene? Sí. ¿En qué punto está Venezuela en este momento? Mira, el asunto de la consulta popular que se dio el 16 de julio, si te soy muy sincero, ha sido un reflejo muy emocionante desde un punto de vista, bueno, de esperanza de lo que estaba sucediendo en Venezuela. Forma parte, ¿verdad?, de unas cantidades de acciones que está tomando la Asamblea Nacional en Venezuela, como parte, bueno, y apoyado en dos artículos específicamente de la Constitución, el artículo 333 y 350, que indica, bueno, que es obligación del pueblo venezolano, es obligación de todas las personas investidas o no de autoridad en hacer volver el hilo constitucional en el país. Entonces, todas estas acciones son, a ver, la consulta popular del 16 de julio fue tomada como una medida política ante una decisión política y, digamos, pareciera no ser vinculante, pareciera no tener como un apoyo jurídico detrás, pero sí lo tiene, tiene muchísima legitimidad. Sí, analistas jurídicos aquí en TN Internacional nos han dicho que efectivamente es vinculante, Sí, que es vinculante, que el espíritu de la ley es que se trata de algo vinculante. Mira, se votaron más de 7,5 millones de personas. Sí. En las elecciones del 2013, en las que, bueno, supuestamente ganó Nicolás Maduro, votaron aproximadamente casi 14 millones de personas y él ganó con unos votos aproximados de 7,200,000 personas. Claro. Estamos hablando de, bueno, de que es lo que decía hace poco que escuché el audio de Julio Borges. Claro, exactamente. Si él estuviese, si esta elección hubiese sido decidida como un referéndum, Maduro estaría revocado del país. Vamos a ver, está en línea Ludmila Vinogradov. Ludmila es una estupenda periodista, a la que sigo desde hace mucho tiempo en sus columnas del diario ABC de España. Ha dado auténticas primicias y además es una persona que se juega el pellejo estando en Venezuela, informando de las cosas que informa. Y por lo tanto es un lujo en TN Internacional poder tenerla. Ludmila, muy buenas tardes. El saludo cordial desde Argentina. Hola, saludos, encantada. Hola, TN. Vamos a ver, Ludmila, ¿en qué...? Gracias por la invitación. No, al Aquí contrario. estamos. Gracias por atendernos. Sabemos que son tiempos difíciles allí, que estás muy ocupada y queremos preguntarte en qué fase se encuentra Venezuela ahora mismo. En este momento hay 6 puntos en Caracas en una gigantesca marcha que va a partir o que ya partió desde 6 puntos hacia la sede del Tribunal Supremo de Justicia, las Cortes, como le llaman en Argentina. Es para manifestar su apoyo por la designación de 33 magistrados que fue realizada este viernes por la Asamblea, no, este jueves por la Asamblea Nacional, por el Parlamento venezolano. Entonces están ahorita marchando para manifestar, hacia la Corte, manifestar su apoyo a la designación de los nuevos magistrados. Pero los magistrados del Supremo de la Corte ya han declarado como ilegal esta designación y han amenazado con llevarlos a la cárcel a los nuevos a los 33 magistrados. Bien. Y perseguirlos además. Bien, Ludmila. Entonces, bueno, hay un enfrentamiento muy fuerte y se teme que esta marcha termine en violencia, sí, porque es una sospecha, es una sospecha que hay en este momento y la verdad que es francamente preocupante. Ludmila, como habrás escuchado, estábamos también compartiendo la mesa de trabajo aquí con Pablo Mora, que es un politólogo venezolano, al que quiero aprovechar ahora y quisiera que compartieras conmigo esta nota también, aprovechar para preguntarle este triunfo de la oposición en cuanto a obtener una mayoría como la que obtuvo en contra de Nicolás Maduro. Sin embargo, tiene algo que si no se resuelve rápido puede ser contraproducente, que es que ahora la pelota está en el juego, en el campo para jugarla de la oposición que ha conseguido esto. Nombró los 33 jueces a los que aludía Ludmila recién, pero se decía que casi inmediatamente iba a nombrar un gobierno paralelo. No lo hace. No, bueno, hasta ahora no se ha anunciado esto. A lo mejor ha quedado a nivel en el plano de los rumores o las impresiones que se tenía. Lo que se hizo esta semana fue
un acuerdo, un pacto de gobernabilidad firmado por los 29 partidos y organizaciones y movimientos sociales que integran la MUD, la Mesa de la Unidad Democrática. Entonces, ellos lo que firmaron es un acuerdo de gobernabilidad para cuando se vaya Maduro, pero no existe oficialmente ningún anuncio, ningún plan de montar un gobierno paralelo. Vamos a ver. Ahora, claro, tenemos dos... Ludmila, dame un segundo, claro, por favor, que quiero preguntarle a Pablo por este punto también. Sí. Sí. Mira, yo lo veo, se ha tendido a confundirse lo que se dio a nivel del acuerdo que firmó la Mesa de la Unidad. Mira, en Venezuela siempre ha habido un asunto de bueno, la gente que no apoya al gobierno y la gente que ha apoyado al gobierno durante todo este tiempo, pero que sencillamente ahora, bueno, tiene una visión un poco más crítica del asunto. Siempre se ha planteado esto, bueno, ¿qué propone la oposición frente a todo esto que está sucediendo? Obviamente ahora hay un asunto de defensa de la Constitución, que es lo que ha llevado a todas estas acciones de la consulta popular, de la toma de decisiones de escoger a los nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, pero además ellos decidieron, y a mí me pareció un asunto muy válido, muy importante para lo que está sucediendo, demostrar el nivel de organización que tienen, el nivel de alcance que tienen y poder plantear esta ruta que básicamente lo que te dice es, mira, tenemos este plan de acción una vez que podamos restablecer las cosas, el hilo constitucional del país. Ludmila, se ha mencionado en los últimos días la posibilidad de que Venezuela avance hacia un hecho de mucha tensión, como es un país, dos estados, a partir de esto que está sucediendo. ¿Lo ves eso posible y en todo caso cuál sería la posición de las Fuerzas Armadas en el lugar? Lo que pasa es que no se puede abiertamente decir yo instalo un gobierno paralelo. Claro. Se ha hablado mucho porque este gobierno paralelo tendría que funcionar en la clandestinidad. Esto podría surgir, pero tan pronto Maduro se vaya, abandone el cargo, entonces inmediatamente se instalaría o se activaría la Constitución que obliga que en 30 días se convoquen elecciones generales para designar un nuevo presidente, ¿no? Por ahora está un poco complicado nombrar un gobierno paralelo, porque le caería todo el gobierno encima. Los perseguiría y los encarcelaría. Es muy difícil con este régimen montar un gobierno paralelo en la clandestinidad. A ver, ¿cómo funciona? Lo que se quiere ahorita es presionar para que Maduro abandone el cargo. ¿Cómo se hace? Con la presión popular, la presión internacional, que está ayudando muchísimo, y tenemos que agradecer mucho a Argentina y a todos los países que están ayudando para presionar internacionalmente, acorralar pues a Maduro para que tome una decisión él y su entorno de dejar el cargo. Ludmila, muchas gracias por tu tiempo. Te dejo el más cordial de los saludos y gracias por atender a TN Internacional. Un saludo a Pablo, Igualmente, muchísimas gracias. Gracias, Ludmila, hasta luego. Ludmila Vinogradov, corresponsal del diario ABC de España allí. Quiero sumar a esta conversación, Pablo, también, a una persona que ha escrito un artículo en el diario El País que realmente ha sido muy, pero muy importante. Es Ignacio Hoftis, que es de Amnistía Internacional. Él tiene la generosidad, si no me equivoco, él está en Grecia. Él es argentino, pero está en Grecia, y que ha titulado directamente que se está violando los derechos humanos de modo tal en Venezuela que Nicolás Maduro en el futuro podría ser pasible de verse afectado por acusaciones de delitos de lesa humanidad. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Un saludo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bien. Bueno, en esa línea se va. La verdad es que en Venezuela en la calle no se está reprimiendo, por lo que se ha podido ver, directamente se está matando. ¿Es así lo que piensa Amnistía Internacional, que se están violando no solamente gravemente los derechos humanos, sino que en el futuro se lo podría acusar de delitos de lesa humanidad a Maduro?
Sí, ciertamente. Nosotros lo que sostenemos es que hay un plan sistemático, hay una política de Estado para reprimir voces disidentes y desde Amnistía Internacional hemos documentado distintos casos de detenciones arbitrarias, casos de tortura, casos de ejecuciones extrajudiciales, de modo que todo eso marcado en una política de Estado puede llevar o puede considerarse como eventualmente como un crimen de lesa humanidad según el Estatuto de Roma y demás, ¿no? Entonces nosotros la preocupación que tenemos es esa, justamente, que al principio lo que parecían hechos aislados de violencia y de violaciones de derechos humanos, ahora nosotros las enmarcamos como una política de Estado y esa es la preocupación que tiene Amnistía Internacional y de ahí la denuncia fuerte que hacemos, ¿no? Bien, Ignacio, dame un segundo, por favor, Pablo. Recién me quiero basar en lo que dijo Ludmila y en lo que dice Ignacio. Vamos a ver, la situación en la calle, sabemos lo que es muy grave. Tenemos contabilizados 120 muertos. No hay exactitud respecto de una cifra porque es todo muy diverso, muy disperso, pero el accionar es ciertamente violento. ¿Las Fuerzas Armadas de Venezuela toleran seguir en este rol de matar a su propia gente en la calle? Mira, son 120 muertos y están contabilizados 76 personas asesinadas, ¿ok? De estos 120 muertos, como tú bien decías, hay otras causas de la misma situación, pero 76 personas asesinadas por los cuerpos de seguridad del Estado. Mira, el tema de las Fuerzas Armadas en Venezuela es un tema muy delicado, es un tema que se tocó en el asunto del acuerdo que formuló la oposición, que a mí me pareció importantísimo porque el tema de la violencia y de la inseguridad en el país siempre se ha tocado, pero por primera vez, por ejemplo, yo veo una propuesta muy sólida para atacar ese tema. Hay un desprestigio completamente abierto de las Fuerzas Armadas Nacionales y bueno, porque se han prestado a masacrar a la gente en la calle, sí, a gente que no tiene mucho más que piedras y palos. Y no solo las Fuerzas Armadas, los policías, la Guardia Nacional, bueno, que forma parte de las Fuerzas Armadas, pero la Policía Nacional Bolivariana. El gobierno intervino otras policías de varios municipios del país y de estados del país y los están utilizando para reprimir a la gente. Ignacio, a esto hay que sumarle, a esto que bien mencionabas tú y que menciona Pablo también, a esto hay que sumarle la crisis humanitaria severísima en la que está sumida Venezuela. Yo creo que hace poco estuviste en Venezuela y pudiste ver algo de esto. Sí, sí, estuve hace una semana y claro, yo no soy investigador de Venezuela, pero justamente fui allí para conversar con los investigadores de Amnistía Internacional de Venezuela sobre los desafíos que existen para Amnistía para documentar casos por la dificultad de acceso a la información. Y sí, hemos visto, nosotros creemos de Amnistía que hay una gran crisis de derechos humanos y decimos eso porque eso abarca un abanico de derechos humanos que están siendo vulnerados hoy en Venezuela. Temas de derecho a acceso a medicinas, de acceso a alimentación y todas las violaciones de derechos humanos que mencionaba recién, ¿no? Tortura, ejecuciones, asesinatos, uso excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias, en fin, hay un abanico de derechos humanos que están siendo violados que eso nos hace enmarcar esto como una de las peores crisis que está viviendo nuestra región, ¿no? Vamos a ver, Pablo, ¿hay chavismo crítico? Sí lo hay, sí lo hay. ¿Y qué peso tiene eventualmente si lo hay? Mira, es enorme. Yo creo que eso lo definió y eso se vio reflejado en las elecciones del 2015, las elecciones parlamentarias. Para entonces había una población inscrita para votar de aproximadamente 19,5 millones de personas. Votaron unos 14 millones de personas y la oposición logró sacar 7.700.000 votos en las elecciones parlamentarias, que fueron las últimas elecciones que se dieron en el país, convocadas por el CNE. Digamos, es muy importante yo pienso que todo parte de ahí, de esas elecciones, porque son las segundas elecciones que en casi 19 años pierde el régimen. Son las elecciones que la Asamblea Nacional es el segundo poder público en el país, además del Poder Ejecutivo, que es escogido por la voluntad popular. Claro. Es el último que se escogió, es el que posee la mayor legitimidad hoy en día en el país. Eso obviamente refleja que el gobierno, a partir de ese momento, empezó a limitar muchísimas... Mira, tienen una deuda de elecciones en el país. Ellos nos quitaron el referéndum revocatorio. Claro, exactamente. Ellos tardaron 7 meses en poder validar 1% del registro electoral del país y en 2 meses lograron validar todos los requisitos de esta nueva Asamblea Constituyente, la Asamblea Nacional Constituyente que está proponiendo Maduro, que es, sin duda alguna, el punto más
complicado. Ahora vamos a entrar en esto. Ignacio, quiero despedirte, no te voy a restar más tiempo, con una pregunta. ¿Parece esto que ustedes han mencionado en los informes y que muy bien nos cuentas, un plan sistemático en cuanto a las violaciones de los derechos humanos, al modo de reprimir, un plan sistemático armado específicamente para esto? Nosotros estamos recolectando evidencia y todo nos llega a pensar que de esto de seguir así, si seguimos recolectando la evidencia que estamos documentando, se estaría dando un plan sistemático como política de Estado. No solamente los actos, las violaciones de derechos humanos, sino que esto se da en el contexto de unos discursos que incitan a la violencia y todo eso nos haría pensar que estamos, digamos, técnicamente o jurídicamente dentro de un plan sistemático, ¿no? Entonces, tenemos que seguir documentando los casos, pero nuestra preocupación es esa, que confirmemos esto, que es sistemático y en consecuencia podría dar lugar a lo que son las graves violaciones de derechos humanos según el derecho internacional, ¿no? Ignacio, muchas gracias por tu tiempo. Un gusto, hasta luego. Vamos a ver, tocábamos dos temas recién con Pablo en la mesa. Uno tenía que ver con la Asamblea Nacional Constituyente que se viene ahora, pero también el tema de las Fuerzas Armadas. Quiero que veamos un testimonio, que tengamos en cuenta este testimonio, que se ha conocido hace menos de una hora y tiene que ver con un mensaje de una teniente para los venezolanos. A ver si podemos mostrar este material. Este mensaje va dirigido a la nación. Mi nombre es Carolina Drager Llanes, número de cédula 13935563. Nada es tan peligroso como dejar permanecer largo tiempo a un mismo ciudadano en el poder. El pueblo se acostumbra a obedecerle y él a mandarlos, de donde se originan la usurpación y la tiranía. Simón Bolívar, como lo que estamos viviendo hoy. Venezolano, venezolana, tú que me escuchas, esto que está pasando en nuestro país es decisivo. O es ahora o es nunca. Compañeros de armas, unámonos en una sola lucha y en una sola voz. Venezuela es nuestra. Vamos a ver, Pablo. Sí. ¿Qué es esto? Bueno, mira, han pasado varios casos ya de esto a lo largo de todo este tiempo de protestas, incluso antes. O sea, nosotros venimos viviendo este tipo de declaraciones desde incluso el 2002. Hoy en día la situación en Venezuela es tan crítica, hay tantas cosas por las cuales nos tenemos que preocupar, hay tantas cosas impresionantes e increíbles que suceden todos los días que, bueno, que estas declaraciones y sencillamente la gente busca no prestarles mucha atención. ¿Por qué? Mira, en parte porque la gente tomó la decisión y la gente está consciente de que este problema lo tiene que resolver los ciudadanos, lo tiene que resolver la sociedad civil. Es decir, tenemos durante toda nuestra historia muchos episodios donde ha estado involucrados los militares. Y además es muy lábil, es muy difuso, es casi civilino el terreno en el que se entra con una declaración de este tipo, sí. Porque puede ser que alguien esté instando a no reconocer a un tirano, como dice el artículo 350, sí. A un hombre que ataca a su propio pueblo en la calle, con un tema golpista, sí. Lisa y llanamente, de romper el sistema democrático. No hay que olvidarse que Nicolás Maduro fue electo por la gente. Sí. Nicolás Maduro es un presidente constitucionalmente legal. Si sigue siendo legítimo a esta altura de los acontecimientos, con esto es otra cosa. Sí. Pero es legal y por lo tanto el límite es muy estrecho. Pablo, si seguís con nosotros, quiero invitarte también a compartir una entrevista. Sí. En el momento en que se hizo esta consulta popular, salieron a ser observadores, personas que dieron garantías de lo que estaba pasando, un grupo de legisladores, pero también un grupo de expresidentes, 5 de ellos. Uno de ellos es la expresidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, que tiene la generosidad de estar en contacto con nosotros. Señora, un saludo cordial desde Argentina. Muchas gracias por estar con nosotros. No, es un gusto acompañarles. Buenos días. Presidenta, ¿con qué impresión se quedó después de todo lo que vivió y vio en Venezuela? Yo diría que, bueno, fueron muchas las impresiones, las emociones, porque fueron muchos los contactos que tuvimos y muchas las cosas que pudimos ver y escuchar. Sin embargo, subrayaría 2 cosas principales. La primera es esa férrea voluntad del pueblo venezolano de recurrir a la vía institucional,
a los instrumentos democráticos para poder salir de esta crisis. Es decir, es tan difícil imaginar que un pueblo tan golpeado, tan martirizado, en una coyuntura tan difícil, pueda haberse organizado sin ningún tipo de recursos para salir voluntariamente a expresar su deseo. Y verdaderamente eso es una señal hermosa. Es decir, el pueblo venezolano lo que está diciendo es: todavía estamos en condiciones de poder resolver esto por las buenas. Y el otro elemento es que, si bien eso es cierto, es decir, si bien hay una gran voluntad de hacerlo de esa manera, ya la gente sí está llegando a su límite. Hay un gran hartazgo en el país porque se ha sufrido mucho. Y ya esto no es solamente un asunto de partidos políticos de oposición frente al gobierno, en absoluto. Si nosotros hicimos algo en esta ocasión fue reunirnos con representantes de la sociedad civil, en cuenta los sindicatos del sector público que están ya del lado de que es necesario, a través de mecanismos democráticos, de darle un vuelco a la situación que vive Venezuela. Presidenta, no está bueno el clima en Venezuela, está claro. Sabemos que el presidente Fox fue directamente declarado persona no grata. No sé si eso le cupo a todo el cuerpo de expresidentes que estuvieron en el lugar. Quiero preguntarle si usted o sus colegas recibieron presiones de algún tipo directas o indirecta, o alusiones que pudieran ser molestas o insultantes por el trabajo que iban a hacer. Bueno, eso lo hemos recibido desde hace tiempo, porque les recuerdo que nosotros estuvimos precisamente también acompañando. En esa ocasión la invitación fue de la oposición, en esta ocasión la invitación fue del Congreso, acompañando en su momento las elecciones que integraron la nueva Asamblea Nacional, en donde la Asamblea Nacional, con una votación muy similar a la del domingo pasado, logró sacar 2/3 partes de la Asamblea. Y desde entonces hemos recibido insultos, se han dicho mentiras, que recibimos honorarios por lo que hacemos, que estamos entregados de manera, digamos, poco objetiva a una serie, digamos, de grupos y sectores. Bueno, por supuesto que estamos claros que cuando sobre todo los regímenes autoritarios, las dictaduras, las autocracias pierden la batalla en el plano de las ideas, pues lo que hacen es desacreditar a las fuentes. Y entonces es cuando se busca atacar, desacreditar, y eso ya lo hemos padecido desde mucho atrás. Señora, estamos compartiendo la mesa aquí también con Pablo Mora, que es un politólogo venezolano. Sé que su tiempo es escaso. Si me permite hacerle una pregunta a los dos y consultar primero a Pablo, seguimos adelante. ¿Le parece bien? Con mucho gusto, un saludo a Pablo. Igualmente. Vamos a ver, Pablo.